Buenos días chicos, ¿cómo están? Saludos a aquellos muchachos que están aquí mirando este video y que constantemente están pendientes del canal para poder continuar las clases. Antes de empezar quiero felicitarte por ser comprometido contigo mismo y estar pendiente de las clases. Estás demostrando ser un chico muy responsable o una chica muy responsable y también estás desarrollando algo que es importante y es ser autodidacta. Muchachos, eso es algo digno de felicitar y yo estoy muy feliz si has tomado esa decisión porque estás demostrando ser alguien que es muy responsable y que mantiene el compromiso consigo mismo. Entonces chicos, vamos a pasar al desarrollo de este tema. El tema que vamos a ver el día de hoy en la clase número 4 del curso de aritmética es el tema de promedios. ¿Y qué vamos a ver en el desarrollo de este tema? Pues vamos a hablar de la definición de un promedio, de las clases de promedios que vamos a básicamente utilizar en el desarrollo de los ejercicios y también de las propiedades más usuales en los ejercicios. Sí, este tema chicos es muy importante porque tiene utilidad en la vida cotidiana y vas a ver que cuando desarrollemos la clase se va a notar que es así. La particularidad que tienen los temas del curso de aritmética, chicos, es que realmente sí es algo que puedes aplicar en el uso diario, tales como las sumas, las restas y los promedios en realidad, claro que sí. Sobre todo cuando llegues a la universidad, existe algo que se llama promedio ponderado y también es algo que se utiliza mucho. Así que vamos a pasar de una vez, muchachos, al inicio de este tema. Bien, tenemos que dar una definición de promedio y vamos a dar la definición más sencilla que podamos decir. El promedio es una cantidad que representa un conjunto de cantidades. Se dice que es una medida de tendencia central y se cumple lo siguiente. Todo promedio, muchachos, tiene que ser mayor o igual a algo y menor o igual a algo. Todo promedio debe ser mayor o igual al menor o a la menor de las cantidades y tiene que ser menor o igual que la mayor de las cantidades. Eso es algo que se tiene que mantener para todo promedio, independientemente de la clase, y ahora vamos a ver por qué. Bien, veamos un ejemplo de la aplicación de solamente esta definición que es muy práctica. Mira, dice lo siguiente, un alumno observó que al finalizar el año escolar 2019, las calificaciones que obtuvo en el curso de aritmética por cada bimestre fueron las siguientes, 12, 15, 15 y 18. Según la definición, ¿cuál de las siguientes alternativas podría ser un promedio válido según sus calificaciones? Bien, para eso muchachos tenemos que pensar lo siguiente, ¿no? Todo promedio, chicos, debe ser mayor o igual que el menor de los datos o la menor de las cantidades. En este caso tendrá que ser este promedio mayor o igual que la menor nota. Y tendrá que ser menor o igual que la mayor nota. Y para eso, chicos, observo que este promedio, si es mayor o igual que la menor nota, pues tiene que ser mayor o igual que 12. Y si es menor o igual que la mayor nota, pues tiene que ser menor o igual que 18. Entonces, veamos. Este promedio tiene que ser mayor o igual que 12 o menor o igual que 18, ya que sería la mayor nota. Bien, entonces para ello vamos a identificar las claves. Muchachos, acá observo que esta clave me da como respuesta que el promedio es 20. Y obviamente que no, ¿verdad? Porque 20 es una cantidad, si bien es mayor que 12, pues no es menor que 18. Así que esta clave queda descartada. A ver si por acá escojo esta clave, pues aquí también tendría un error, ¿verdad? Porque si el promedio fuera 10, tendría un problema, ¿verdad? Pues sí es menor que 18, pero 10 no es mayor que 12. Por lo tanto, este también queda descartado como un posible promedio. Menos 5, chicos, menos 5. Menos 5 totalmente descartado, ¿verdad? Si tengo cantidades positivas, pues obviamente que un negativo no puede ser resultado de un promedio de cantidades positivas, ya que por definición el promedio es una cantidad que representa un conjunto de cantidades, y estas cantidades positivas no pueden ser representadas por una cantidad negativa. Además, así fuera, menos 5 no es mayor que 12, por lo tanto también queda descartado. Entonces, chicos, la única posibilidad o un promedio posible para este conjunto de datos
conjunto de cantidades, solamente puede ser el 15. Por lo tanto, marcamos nuestra clave. La respuesta sería 15, simplemente utilizando la primera definición de un promedio. Así de sencillo, chicos. Bien, pasemos entonces a hablar de las clases de los promedios. Y para ello vamos a saber que los promedios se dividen en 3 clases básicamente para este estudio, porque en realidad, muchachos, existen muchos promedios, ¿sí? En el tema de estadística, que va a ser uno de los temas finales de este curso de aritmética, vamos a hablar de los promedios, pero si tenemos que mencionar, pues existen muchos promedios, como por ejemplo la media exponencial, que también sería un promedio, pero no vamos a hablar de eso el día de hoy. Solamente nos vamos a referir al promedio aritmético, geométrico y armónico. Bien, entonces pasemos a hablar del primer promedio. Promedio aritmético, o también le vamos a llamar media aritmética, y lo vamos a representar con las iniciales M mayúscula y A mayúscula. Este promedio, muchachos, es uno de los más utilizados en el cálculo de los promedios, ¿sí? Y se calcula de la siguiente manera. Veamos. Para un conjunto de n datos, es decir, para una cantidad n de datos, voy a definir los datos a sub 1, a sub 2, a sub 3, así consecutivamente hasta el último dato o hasta la última cantidad a sub n. Si yo deseo encontrar o calcular el promedio aritmético o media aritmética, tendría que hacer este desarrollo. Observa, para calcular la media aritmética, pues voy a tener que sumar cada uno de los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Es así como se calcula la media aritmética y es uno de los más sencillos de aplicar. Pero también de manera sencilla yo podría decir lo siguiente, chicos. Podría decir que una media aritmética se calcula como la suma de datos entre la cantidad de datos, ¿sí? Coloco esta forma de hallar un promedio simplemente porque es más fácil de recordar, ¿no? No recordemos a sub 1 más a sub 2 más a sub 3, no, simplemente recordemos suma de datos entre cantidad de datos. De esa forma se calcula la media aritmética. Bien, entonces pasemos al siguiente promedio, que sería el promedio geométrico o media geométrica. Por sus siglas, muchachos, va a ser representado como MG, en mayúsculas, MG. Chicos, también veamos para un conjunto de n datos. Para un conjunto de n datos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, así consecutivamente hasta el último dato a sub n, el promedio geométrico o media geométrica se calcula de la siguiente manera. Pues va a ser igual a la raíz con índice n del producto de todos los datos. O también podríamos representarlo de esta manera. La media geométrica se halla como el producto de los datos y a eso le extraemos la raíz con índice n. Y tú dirás, pero profe, ¿y qué es eso de la raíz n? ¿Qué es n? No te olvides que acabamos de decir que n es la cantidad de datos o la cantidad de números que se tengan. Bien, pasemos al siguiente promedio entonces. Muchachos, promedio armónico o media armónica. Este también va a ser uno de los promedios utilizados en nuestro estudio y se calcula de la siguiente manera. Veamos. También vamos a hablar de un conjunto de n datos. ¿Y quiénes serían esos datos? A sub 1, a sub 2, a sub 3, así consecutivamente hasta el último, a sub n. Para calcular el promedio armónico o media armónica, por sus siglas en mayúsculas MH, voy a recurrir a esta operación. Mira por acá. La media armónica se calcula como la cantidad de datos, en este caso n, dividida entre, mira, la suma de las inversas de los datos. Es decir, el primer dato es a sub 1, la inversa sería 1 sobre a sub 1. Mira, por acá el siguiente dato es a sub 2, la inversa sería 1 sobre a sub 2. Y así consecutivamente voy sumando todas las inversas. Bien, si no te gusta recordarlo de esta manera, entonces pongámoslo en palabras sencillas. La media armónica se calcula como la cantidad de datos dividida entre la suma de las inversas de los datos. Bien, entonces ahora, muchachos, vamos a ver algunos cuantos ejemplos de aplicación de cada una de las clases de promedios observadas. Por ejemplo, primer ejemplo dice lo siguiente. Las notas de Luis en el curso de álgebra fueron 12, 10, 16 y 14. Halle la media aritmética de sus notas.
Recuerda, muchachos, que la media aritmética se calculaba como la suma de los datos dividida entre la cantidad de datos. Yo veo aquí que hay 4 datos. Eso quiere decir que voy a sumar estas cantidades y las voy a dividir entre 4 para así encontrar la media aritmética. Entonces vayamos a eso. Ahí está. 12 más 10 más 16 más 14 dividido entre 4, eso nos sale 52 entre 4, por lo tanto la respuesta sería 13. Y así desarrollamos fácilmente el primer ejemplo. Fue un ejemplo de la media aritmética. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. A continuación dice, si la media geométrica de 3 números es 5, calcule el producto de dichos números. Ojo con este ejercicio, en realidad es muy fácil aunque no parezca. Muchachos, me habla de la media geométrica de 3 números. Vayamos a la resolución. Para eso voy a definir los números a, b y c. Entonces, la media geométrica de los números a, b y c se calcula de esta manera. Es igual a la raíz cúbica, porque son 3 números, ¿de quién? Del producto de esos 3 números. Raíz cúbica del producto de esos 3 números. Entonces, por dato, muchachos, me dice que la media geométrica tiene un valor igual a 5, por lo tanto, reemplazo. 5 es igual a la raíz cúbica del producto de esos 3 números. A continuación, muchachos, voy a elevar al cubo a ambos lados de la igualdad. ¿Y qué va a suceder? Pues por acá, ABC, si a la raíz cúbica lo elevo al cubo, pues se cancela la raíz cúbica y solamente me quedaría el producto de ABC. Y al otro lado de la igualdad, pues al 5 lo estoy elevando al cubo. Por eso queda 5 al cubo. Y a continuación operamos y esto resulta 125. Justamente lo que queríamos encontrar, porque recuerda que la pregunta dice, calcule el producto de dichos números. Bien, este fue un ejemplo sencillo de cómo calcular la media geométrica. Pasemos al siguiente ejemplo. Ejemplo C, muchachos. Dice, se tiene 2 barriles de vino de 30 y 60 litros. Calcule la media armónica del volumen de vino. Bien, muchachos, solamente tengo 2 cantidades aquí. Y la media armónica, recuerda que se calculaba como la cantidad de datos, en este caso 2, dividido entre la suma de las inversas de los datos. Es decir, la inversa de 30 y la inversa de 60. Haciendo la resolución, chicos, pues vamos a tener esto, ¿verdad? Por acá tengo la cantidad de datos que sería 2 dividido o sobre la suma de las inversas de los datos. En este caso 1 sobre 60 más 1 sobre 90. Si operamos eso, muchachos, pues nos va a quedar así. 2 sobre 90 más 60 sobre 60 por 90. Vamos a proceder a aplicar, muchachos, ¿no? Producto de extremos sobre producto de medios. Entonces me queda lo siguiente. 2 por 60 por 90 sobre la suma de 90 más 60, que sería 150. A continuación procedemos a simplificar y rápidamente vamos a notar que la respuesta en este caso es 72. Eso quiere decir que la media armónica del volumen de los vinos es 72. Muy bien. Ya está. Pasemos, muchachos, ahora a un caso particular, porque estoy seguro que como ya muchos de ustedes deben de haber visto este tema en sus colegios, ¿no? Hay todavía un promedio que está quedando pendiente y estarás preguntándote, profesor, pero tú dijiste que eran 3, pero en realidad son 4, te falta el promedio ponderado, ¿verdad? Pero déjame decirte que ese es un caso particular de la media aritmética. Entonces definamos, muchachos, el promedio ponderado se va a representar con la letra P mayúscula. Es un caso particular de la media aritmética en el que los datos van a ser multiplicados por su respectiva frecuencia. Y acá seguramente esta palabra es nueva para ti, de repente en tu colegio lo explicaron de otra forma. Vamos a entender, chicos, esto de la frecuencia como la cantidad de veces que se repite uno de los datos. Entonces, de forma general, veamos lo siguiente. Definamos, chicos, para un conjunto de n datos, o sea, para una cantidad n de datos, ¿quiénes serían los datos? A sub 1, A sub 2, A sub 3, así consecutivamente hasta el último, A sub n. Para cada uno de estos datos vamos a representar sus respectivas frecuencias. Frecuencia f sub 1, f sub 2, f sub 3, hasta la frecuencia f sub n. El promedio ponderado, muchachos, se calculará así. Chicos, ten en cuenta lo siguiente, cuando me refiero a sus respectivas frecuencias, quiere decir que el dato A sub 1 se repitió f sub 1 de veces. El dato A sub 2 se repitió
un número f2 de veces. El dato a3 se repitió una cantidad f3 de veces. Y así también el dato a(n), el último, se repitió una cantidad f(n) de veces. Sí, ten en cuenta eso. Ahora sí, el promedio ponderado, muchachos, lo calcularemos de la siguiente forma. Será en la parte superior o en la parte del numerador, si es que hablamos de fracciones, ¿ya? Arriba voy a tener, muchachos, la suma de cada uno de los datos multiplicados por su respectiva frecuencia. A1 más por F1 más A2 por F2 más A3 por F3 y así consecutivamente hasta el último, que sería el A(n) por F(n). Ten en cuenta que aquí estoy sumando el producto de cada dato con su respectiva frecuencia. Y a esta suma lo voy a dividir entre la suma de las frecuencias, es decir, entre la suma de las repeticiones. F1 más F2 más F3, así consecutivamente hasta Fn. Bien, de esta forma es como calcularíamos el promedio ponderado de una cierta cantidad o conjunto de datos. Y tú dirás, pero profe, eso es muy complicado de aplicar, no lo entiendo. Bien, no te preocupes, que por eso vamos a pasar a un ejemplo de aplicación. Veamos. Vamos a dar el siguiente enunciado. Dice, el siguiente cuadro muestra las notas de un alumno de primer ciclo de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por sus siglas UNMSM. Calcula el promedio ponderado del ciclo entonces. Bien, y para ello, muchachos, nos están dando este cuadro, ¿no? Por acá tengo los cursos que llevó el alumno en el primer ciclo. Por acá tengo las notas que obtuvo las notas que obtuvo el alumno por cada curso. Y acá, importante, estoy viendo el número de créditos por curso. A ver, veamos, el de matemática básica tiene una cantidad de créditos de 6. Y mira por acá, el de oratoria tiene una cantidad de créditos de 3. Los otros cursos como complementos o cálculo tienen una cantidad de créditos de 6 también. Pero veamos que las notas son diferentes. Entonces ya te estarás preguntando, pero profesor, no entiendo qué es eso de los créditos. Ya, ten en cuenta que en la vida universitaria cada curso que tú llevas tiene una cierta cantidad de créditos que más adelante se utilizan pues al finalizar la carrera, pero básicamente en nuestro estudio nosotros vamos a tener en claro que esto de los créditos es la cantidad de veces que se repite una nota, por así decirlo. Por ejemplo, aunque también en algunos ejemplos vamos a ver que esto le llaman peso, ¿sí? Pero ten en cuenta que siempre van a hacer referencia a la frecuencia, es decir, a la cantidad de repeticiones. Entendámoslo de la siguiente manera, muchachos. Por ejemplo, para el curso de matemática básica que se obtuvo una nota de 14, la cantidad de créditos de 6, es como si se dijera que el alumno obtuvo 6 veces 14. Veamos por ejemplo acá, para el curso de oratoria, el alumno obtuvo una nota de 20 y ese curso de oratoria tenía una cantidad de créditos de 3. Eso, muchacho, entendámoslo como si fuera que en oratoria este alumno obtuvo 20 3 veces, ¿me entiendes? Entonces, para finalizar, digamos que la cantidad de créditos es como si fuera el número de repeticiones de cada nota. Bien, teniendo clara esa idea, chicos, entonces podemos pasar ahora sí al desarrollo de este ejercicio, ¿no? Como me piden calcular el promedio ponderado, recuerda que eso es la suma del producto de la nota por su respectivo crédito, dividido entre la suma de los créditos. Por lo tanto, la aplicación sería así: la suma de 14 por 6, más 16 por 6, más 16 por 6, más 20 por 3. Acá está, mira. 14 por 6, 16 por 6, 16 por 6, 20 por 3. Y esto dividido, muchachos, entre la suma de las frecuencias. Y en este caso, las frecuencias serían simplemente los valores de los créditos. Es decir, la suma de 6 más 6 más 6 más 3. Bien, haciendo el cálculo, muchachos, esto nos va a salir 56 por 6 sobre 21. Y simplificando, la respuesta sería 16. Eso quiere decir que el promedio ponderado, muchachos, del ciclo para este alumno sería una nota de 16, lo cual es un muy buen promedio en la universidad. Pasemos, muchachos, entonces a hablar a continuación de las propiedades.
Muchachos, como propiedades vamos a ver algunos casos en particular, como por ejemplo, ¿qué propiedad puede haber para datos diferentes, para un conjunto de datos o de cantidades diferentes? Pues se va a cumplir lo siguiente, ojo con esto, ¿sí? Esta desigualdad siempre se va a cumplir. Muchachos, recuerda que el promedio siempre es mayor o igual que el menor de los datos, pero menor o igual que el mayor de los datos, ¿sí? Creo que eso ya lo sabías nada más de la explicación inicial, ¿verdad? Pero a continuación hay que detallar algunas cosas adicionales, como por ejemplo, la media aritmética es menor o igual que el mayor de los datos, pero a su vez es mayor o igual que la media geométrica. Y esta media geométrica será mayor o igual que la media armónica, y esta media armónica pues será mayor o igual que el menor de los datos. Es importante que recuerdes, muchachos, esta jerarquía porque en los ejercicios se aplica mucho, ¿sí? ¿Y de qué manera se aplica? Pues vas a encontrar, muchachos, lo siguiente. Por ejemplo, si en un ejercicio te hablan del menor promedio, pues entenderás que el menor promedio es la media armónica. Por ejemplo, si en un ejercicio te habla del mayor promedio y no indica quién, pues tú debes entender que el mayor promedio es la media aritmética, ¿sí? Y como dato adicional, muchachos, también tienes que saber que si en un ejercicio solamente te dice calcula el promedio y no indica qué clase, si aritmético, geométrico o armónico, pues entonces tú tienes que deducir que se refiere simplemente a la media aritmética. Bien, entonces ahora pasemos, muchachos, para datos iguales. ¿Qué pasa si yo tengo un conjunto de cantidades o de datos iguales? Pues siempre pasará esto, muchachos. La media aritmética es igual a la media geométrica y es igual a la media armónica. Y también se deduce que entonces debe ser igual al dato que te den, ¿sí? Ten en cuenta que aquí estamos aplicando esta igualdad solamente si se cumple que los datos son iguales. Y por último, chicos, vamos a pasar para dos datos. En este caso vamos a mencionar los datos A y B. ¿Qué cosa es lo que se cumple? Muchachos, para solamente dos datos recuerda, la media geométrica de esos dos datos elevados al cuadrado debe ser igual al producto de la media aritmética por la media armónica. ¿Bien? Y también se cumple que debe ser igual al producto de los datos. ¿Sí, chicos? Pero recuerda que eso solamente se cumple para dos datos. Hay una propiedad adicional que quizás te pueda servir en el desarrollo de algunos ejercicios. La diferencia de dos datos, ¿sí?, elevados al cuadrado es igual al producto de 4 por la diferencia de la media aritmética y la media geométrica, cada uno de ellos elevado al cuadrado. Esta es una propiedad, muchachos, que suele servir en el desarrollo de los ejercicios, ¿sí? No en todos, pero sí estoy seguro que en algunos de los ejercicios, ¿no?, pues te va a sacar un apuro o te va a ayudar a desarrollar de manera más rápida y sencilla. Yo estoy seguro que algunos pros deben estar aquí mirando esta clase y deben estar diciendo, pero profesor, te ha faltado algunas cuantas cosas, como por ejemplo, te ha faltado las alteraciones de los promedios, o te ha faltado el cálculo de la media exponencial, o cómo se calculan el promedio en progresiones aritméticas o geométricas. Yo lo sé, lo tengo claro, pero este video sería muy extenso y además esas aplicaciones las voy a mencionar quizás en un video para chicos un poco más avanzados y no de manera tan teórica, sino de manera un poco más práctica. Así que les ruego y les pido paciencia por el momento, por favor. ¿Sí? No es bueno correr cuando primero se debe empezar a caminar. Bien, pero antes primero pasemos a ver un resumen, ¿verdad? Un resumen de toda la teoría que acabamos de ver hace un momento, nada más. Ahí está, chicos, esta es la teoría. Si quieres, si deseas, no lo sé, cópialo, tómale una foto mental. Es importante que tengas esta teoría fresca en la cabeza y que la recuerdes porque sí vamos a aplicar mucho, sobre todo en el momento del cálculo de los promedios. Ahora sí pasemos al desarrollo de los ejercicios. Como primer ejercicio, muchachos, dice lo siguiente. El promedio de edades de 5 amigos es 28 años. Si todos ellos son mayores de edad, ¿cuál es la edad máxima de uno de ellos? Bien, es una pregunta sencilla, aunque no lo parezca, la verdad es que sí lo es. Vamos con el desarrollo del ejercicio.
Para empezar, muchachos, como me hablan de 5 amigos, yo voy a empezar definiendo las edades de estos amigos. Así que voy a decir que estos amigos tienen las edades A, B, C, D y E. A continuación, muchachos, me dice que el promedio de edades de estos 5 amigos es 28 años, y como no me indica qué clase de promedio, yo voy a asumir que se refiere al promedio aritmético o media aritmética, y se calculaba de esta manera, ¿verdad? La suma de los datos dividido entre la cantidad de datos. Como son 5 amigos, yo dividiré esta suma de edades entre 5, por lo tanto lo planteo así. Ahí está. La media aritmética se calcula como la suma de los datos entre la cantidad, y según el ejercicio, este resultado debe salir 28 años. Si despejamos, muchachos, va a pasar lo siguiente, ¿no? 5 pasa a multiplicar y esta suma me daría como resultado 140. Es decir, la suma de las edades de los 5 amigos es 140. Pero a continuación, muchachos, debo tener en cuenta el siguiente dato. Me dice que todos ellos son mayores de edad. Y no sé cómo será en tu país, pero en el mío, recuerda que yo soy de Perú, ¿sí? La mayoría de edad se considera a partir de los 18 años. Por eso voy a decir que las edades de estos 5 amigos puede ser mínimo de 18 y puede ir de esa edad en adelante. De repente tú eres de un país donde la edad considerada para ser mayor de edad es 21 años o no lo sé, 23 años. Puede haber diversos casos, ¿verdad? Entonces, si fuera en tu país el caso que fuera, por ejemplo, 21, tú deberías considerar aquí, en vez de 18, 21. Bien, y tú dirás, profe, ¿y para qué sirve ese dato? No comprendo. Lo que pasa, muchachos, es que te está diciendo es que las edades de estos 5 amigos como mínimo pueden tomar 18, pero obviamente que puede ser mucho más la edad de cada uno de ellos. Por eso, muchachos, como a mí me habla de calcular la máxima edad que toma uno de ellos, yo voy a suponer que la edad E es una edad máxima posible. ¿Cuánto puede ser? No lo sé, 40 años, 60 años, 70 años, no lo sé. Lo voy a calcular, eso es lo que quiero encontrar. Pero debo tener en cuenta que siempre la suma de las 5 edades debe ser 140. Por lo tanto, muchachos, en la suma de edades voy a considerar que las 4 edades restantes van a tener que tomar el mínimo valor. ¿Y cuál es el mínimo valor? Recuerda que como son mayores de edad, lo mínimo que podría tomar cada uno de ellos es 18. Por lo tanto, yo voy a decir que de la suma de las 5 edades, de los 4 primeros amigos, voy a considerar que toman el mínimo valor de edad, para que el restante tenga que así tomar la mayor edad posible. Así que esto yo voy a decir que es igual a la suma de 18 más 18 más 18 más 18 más E, que sería la máxima edad posible. Si tú fueras, muchachos, de otro país donde, como lo dije hace un rato, la edad para ser considerado mayor de edad es 21, pues posiblemente tú aquí deberías, en vez de colocar la suma de 4 18, colocarías la suma de 4 21, por ejemplo. ¿Sí? Esto, muchachos, al operar me va a salir 72 más esa edad, que va a ser la máxima posible, pero no te olvides que por dato, o por lo que habíamos calculado ya hace un momento, la suma de estas 5 edades debería ser 140, por lo tanto lo igualo a 140, y al momento de despejar obtengo así que la máxima edad que podría tomar uno de ellos es 68 años, siempre y cuando los 4 amigos restantes tomen la mínima edad. Bien. Así finalizamos el ejercicio número 1, pasemos al desarrollo del ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, muchachos, nos dice lo siguiente. En un salón de clases, el promedio de estatura de los varones es 1,8 metros. El promedio de estatura de las mujeres es 1,6 metros y el promedio de las estaturas de todo el salón es 1,65 metros. ¿Cuál es la relación entre el número de varones y el número de mujeres? Es la pregunta. Bien, esta pregunta puede ser que algunos lo consideren muy complicado, pero en realidad no es una pregunta ni muy complicada ni tampoco muy sencilla, ¿verdad? No es tan fácil como lo que vimos en los ejemplos de aplicación en la teoría. Para desarrollar este ejercicio, muchachos, tenemos que decir lo siguiente. Vamos a definir primero la cantidad de varones y la cantidad de mujeres, porque en ninguna parte del ejercicio nos mencionan ello. Y es un dato muy importante en realidad. Así que comienzo definiendo lo siguiente. Los varones serán X y las mujeres serán Y en cantidad. Estoy diciendo que hay X varones y Y mujeres. Bien, entonces, muchachos, voy a pasar al primer dato.
Me dice que en el salón de clase el promedio de estatura de los varones es 1,8 metros. Como no me habla de qué clase de promedio, nuevamente lo vuelvo a repetir, se está refiriendo al promedio aritmético. Así que para calcular el promedio de las estaturas de los varones, pues yo debería sumar las estaturas de todos los varones y dividirlo entre la cantidad de varones, para así encontrar el promedio de estatura del salón. Entonces, muchachos, planteo lo siguiente. En los varones, el promedio aritmético es la suma de las estaturas de todos ellos dividido entre la cantidad de varones. Y según el ejercicio, esto debe salir como resultado 1,8 metros. Ya está. Bien, si despejamos, pues ahora vamos a obtener que la suma de las estaturas de todos los varones es 1,8 por la cantidad de varones. De forma muy similar, chicos, vamos a hacer en el caso de las mujeres, porque también me dan como dato que el promedio de estatura de las mujeres es 1,6 metros. Eso quiere decir que voy a tener que sumar todas sus estaturas y dividirlo entre la cantidad de mujeres, para así encontrar el promedio. Por lo tanto, planteo lo siguiente. Ahí está, el promedio aritmético sería la suma de las estaturas de todas ellas entre la cantidad. Y según el ejercicio, esto debe dar como resultado 1,6. Y si despejamos, entonces sabré que la suma de las estaturas de todas las mujeres es 1,6 por y. Bien, muchachos, ¿cómo voy a aplicar estas dos sumas de estaturas, tanto de varones como de mujeres? Lo voy a aplicar finalmente en el dato final del ejercicio, ¿no? Recuerde que acá dice lo siguiente: el promedio de las estaturas de todo el salón es 1,65 metros. Entonces, muchachos, por dato en el salón, si yo quiero calcular el promedio de estatura de todo ese salón, pues tengo que sumar todas las estaturas de los varones más todas las estaturas de las mujeres y dividirlo entre la cantidad total de alumnos que hay en el salón. Y la cantidad total de alumnos del salón será la suma de la cantidad de varones con la cantidad de mujeres. Es por ello, muchachos, que planteamos lo siguiente. El promedio de estatura de todo el salón lo calcularemos así. Recuerda que 1,8 por x es la suma de las estaturas de todos los varones. 1,6 por y es la suma de las estaturas de todas las mujeres. Y aquí estoy sumando exactamente las estaturas de los varones y las mujeres. Y a esta suma lo voy a dividir entre la cantidad de alumnos del salón, es decir, entre la suma de la cantidad de varones y la cantidad de mujeres. Muchachos, según dato del ejercicio, este promedio debe salir 1,65 metros. Por lo tanto, ahora voy a proceder a despejar y a operar, ¿no? Mira, este x más y lo trasladé a este lado de la igualdad y paso a multiplicar, entonces quedó lo siguiente: 1,8 por x más 1,6 por y es igual a 1,65 por x más y. Y si aplicamos aquí propiedad distributiva, pues entonces esto quedará así: 1,8 por x más 1,6 por y igual a 1,65 por x más 1,65 por y. Bien, a continuación voy a tener que pasar a restar, ¿verdad? Hay que operar restando, entonces este valor va a pasar al lado izquierdo a restar y este 1,6 pues pasará al lado derecho también a restar y vamos a obtener la siguiente igualdad: 0,15 por x es igual a 0,05 por y. Y si nosotros deseamos plantear una relación, una proporción o una razón geométrica entre x y y, pues primero, claro que esto se puede operar con decimales, ¿verdad? Sí, la división entre decimales es válida. Pero yo creo que mejor en este paso vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad por 100, para que 0,15 por 100 me salga simplemente 15. Y al otro lado, para que 0,05 por 100 me salga simplemente 5. Y la igualdad sea más fácil de entender. En otras palabras, 15 por x será igual a 5 por y. Aquí, muchachos, el valor de y lo trasladaré al lado izquierdo de la igualdad y pasará a dividir. Y el 15, que está multiplicando el x, pasará al lado derecho de la igualdad a dividir también. Y va a quedar la siguiente relación: x sobre y es igual a 5 sobre 15. Si simplificamos, vamos a obtener esto: x sobre y es igual a 1/3. Pero recuerda que la cantidad de varones es x y la cantidad de mujeres es y. En otras palabras, esto quiere decir que la cantidad de varones es como 1 y la cantidad de mujeres es como 3. O también podremos decir que por cada varón que hay en el salón,
hay 3 mujeres. Y así, muchachos, finalizamos el ejercicio número 2. Bien, pasemos entonces al ejercicio número 3. Recuerda que si te parece que está siendo muy complicado el ejercicio, ya sabes que puedes retroceder y nuevamente mirar la resolución. Esa es la ventaja que nos da una clase en línea, ¿verdad? Entonces, muchachos, si te quedaron dudas, ponle pausa, retrocede el video y vuelve a observar, pero con mayor atención. Ahora sí, me dice, halla la raíz cuadrada de x más 1 si el promedio geométrico de los números 9 a la x, 27 a la x y 81 elevado a la x es 19.683. Entonces me pide calcular, muchachos, la raíz cuadrada de x más 1. Bien, pasemos a la resolución de este ejercicio. Para empezar, nota lo siguiente, me está diciendo esto, el promedio geométrico de estos 3 números es este resultado, por lo tanto lo planteo así. La media geométrica de estos 3 números, recuerda que la media geométrica se calculaba como la raíz con índice, muchachos, la cantidad de números, y como son 3 números, aquí el índice sería 3, ¿sí? Entonces aquí en la parte interior de la raíz tendría que ir el producto de los datos, ¿verdad? En este caso el producto de 9 elevado a la x por 27 elevado a la x por 81 elevado a la x. Ya está. De esa forma se calcula la media geométrica de estos 3 números. Pero según dato del ejercicio, esa media geométrica es igual a 19.683. Bien, muchachos, en el siguiente paso voy a elevar al cubo a ambos lados de la igualdad y me quedará lo siguiente, 19.683 elevado al cubo, y en este caso, muchachos, si yo elevo al cubo a esta raíz cúbica, pues se cancelará la raíz cúbica y simplemente quedará el producto del interior, ¿verdad? Ya está. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar esto? Bien, para poder desarrollar esto, chicos, pues vamos a proceder a primero aplicar la descomposición simultánea del número 19.683. ¿Cómo es esto de la descomposición simultánea? Pues colocaba el número y a continuación trazábamos la rayita, ¿verdad? Esa rayita característica para empezar a descomponer. Bien, chicos, este número tiene tercia. Y si sacamos tercia, pues nos queda 6.561. Bien, nuevamente este número tiene tercia, y si sacamos tercia, pues nos queda 2187. Nuevamente este número tiene tercia, si continuamos sale 729, tercia de nuevo sale 243, tercia de nuevo sale 81, tercia de nuevo sale 27, tercia de nuevo sería 9, tercia de nuevo sería 3, y tercia de nuevo, ahora sí nos queda 1, ¿verdad? Acabamos de hacer, muchachos, la descomposición simultánea de este número, 19.863. A continuación, chicos, me voy a dar cuenta de lo siguiente. En los factores que he obtenido, pues noto que aquí, en él y en ellos 4, pues voy a notar que se van a multiplicar y voy a obtener números que realmente me interesan mucho, ¿verdad? 3 por 3 es 9, 3 por 3 por 3 es 27 y 3 por 3 por 3 por 3 es 81. Justamente las cantidades que aparecen por acá. Entre otras palabras, muchachos, el producto de 9 por 27 por 81 da como resultado 19.863. Así que por lo tanto, a ese lado izquierdo de la igualdad, en vez de escribir 19.683, yo colocaré 9 por 27 por 81. Y al lado derecho de la igualdad, como me di cuenta de que el 9, el 27 y el 81 están elevados los 3 a la x, pues entonces yo puedo, muchachos, hacer lo siguiente. Puedo multiplicar ellos y los 3 estarán elevados a la x. Ten en cuenta que aquí estoy aplicando propiedades del álgebra. Bien, muchachos, es una igualdad de dos potencias y como habrás notado, es la igualdad de dos potencias con bases iguales. Por lo tanto, los exponentes tienen que ser iguales. Esta también es otra propiedad del álgebra. Entonces el valor de x es igual a 3 y tú dirás, profe, ¿ya acabamos? No, no acabamos. Recuerda que se pide lo siguiente. Nos piden calcular, muchachos, la raíz cuadrada de x más 1. Y si reemplazamos, eso sería la raíz cuadrada de 3 más 1. Ya sabemos que eso es 4, ¿verdad? La raíz cuadrada de 4 da como resultado igual a 2. Por lo tanto, así llegamos al desarrollo del ejercicio número 3. Bien, ahora sí, chicos, pasemos al ejercicio número 4. Finalmente dice, un estudiante de la UNMSM, es decir, un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha obtenido
13, 14, 16, 12 y X en sus 5 exámenes. Si este último tiene el doble de peso que los otros, calcule el valor de X si el promedio ponderado del estudiante es 13,5. Bien muchachos, creo que el ejercicio está claro, ¿verdad? Ese es un ejercicio en el que hay que aplicar el promedio ponderado. Y el promedio ponderado, muchachos, recuerda que se calculaba como el dato multiplicado por la frecuencia. Y en este caso la frecuencia, entiéndase que es la cantidad de repeticiones, o también se le llama peso en vez de frecuencia, ¿verdad? Aquí hace referencia al peso, y lo único que me dice, muchachos, es que la última nota, en este caso X, tiene el doble de peso. Eso quiere decir que es como si este X se repitiera 2 veces. Muchachos, veo que acá hay 5 datos, pero si este X es como si se repitiera 2 veces, no habría 5 datos, en realidad habría 6 datos. Por lo tanto, yo voy a plantear el promedio ponderado como la suma de todas estas notas, cada una multiplicada por su peso. Bien, entonces sería lo siguiente. Muchachos, date cuenta que hice lo siguiente. Aquí solamente coloqué 13 porque aparece una vez. Solamente coloqué 14 porque aparece una vez. Solamente coloqué 16 porque aparece una vez. Solamente coloqué 12 porque aparece una vez. En ninguna parte del ejercicio me dicen que ellos tengan un peso de otra cantidad. Del único que indica que tiene un peso diferente es de X y su peso sería 2, por lo tanto multiplicó X por 2. Y como te había mencionado hace un rato, aquí hay 5 notas, pero te dice que X tiene el doble de peso, por lo tanto ya no habría 5 notas, sería considerado como si fueran 6 notas. Y según el ejercicio, chicos, esto tiene que dar como resultado 13,5. Pero primero operemos, ¿verdad? La suma de esto, muchachos, me sale 55 más el doble de X dividido entre 6. Y por dato del ejercicio, este es igual a 13,5. Si operamos, muchachos, vamos a obtener 13,5 multiplicado por 6 igual a 55 más el doble de X. Multiplicando 13,5 por 6, eso sale 81, y 81 es igual a 55 más 2x. Si pasamos 55 a restar, pues me quedará que el doble de x es igual a 26, y si dividimos, entonces el valor de x sería 13. Por lo tanto, muchachos, la última nota de este estudiante sería 13, y eso era justamente lo que queríamos encontrar, cuál era el valor de x. Así, chicos, llegamos al desarrollo del ejercicio número 4. Bien, espero que te haya gustado esta selección de ejercicios. Sí, he decidido, chicos, para este capítulo añadir una sección de tarea o actividad para la casa, muchachos. Sí, es bueno que repasemos en casa, no van a ser muchos ejercicios, solamente 4. He procurado que tengan un poco de parecido con lo que ya hemos desarrollado en el aula, así que te aconsejo por favor que practiques, ¿sí? Es bueno que practiques en casa y bueno, pues que llegues a la respuesta de manera sencilla, tal como lo hicimos en la clase, ¿verdad? Bien. Esta sección de actividad en casa la voy a dejar, muchachos, de ahora en adelante en todas las clases que tengamos venir todavía. No te vayas, por favor, no te vayas. Recuerda que te pido que nos visites, muchachos. Estamos siempre publicando ciertas actualizaciones en el Facebook, también estamos en Instagram. Si no te has suscrito al canal, por favor, te pido que lo hagas ahora. Actives la campanita para que te pueda avisar cada vez que se suba una interesante clase de aritmética, muchachos, por ahora, porque sí, vamos a subir clases de más cursos. Y también si crees que el material es interesante y que la clase se puede comprender y te está ayudando, te pido que lo compartas con tus amigos del aula, con tus amigos del colegio, para que ellos también, muchachos, tengan un refuerzo fuera de las clases. ¿Sí? Bien, recuerda que yo soy el profesor Luis Huerta Valentín, me despido de ti. Te agradezco por haberte quedado hasta la parte final del video. Sé que ha sido un poco extenso, pero recuerda que estamos aquí justamente porque tenemos la determinación de aprender. Y yo te agradezco y te felicito mucho por eso. Bien, sin más que decirte, entonces nos vemos, muchachos, en las clases. Hasta la próxima.